Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para una nueva entrega llena de salseo, drama y sobre todo, mucha información. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un rumor que ha corrido como la pólvora y que involucra a dos de los nombres más sonados del mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar del supuesto escándalo de las fotos íntimas virales que han desatado toda una polémica. Antes de que sigamos, quiero recordarles que la información que voy a compartir con ustedes hoy está basada en lo que he podido recopilar de diversas fuentes, tanto de medios de comunicación turcos como de redes sociales. Es importante que tengamos en cuenta que muchos de estos datos aún no han sido confirmados oficialmente, así que vamos a mantener la mente abierta y a analizar todo con un espíritu crítico. Y ya saben, si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan del chismecito bien informado y quieren estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que dale al botoncito rojo y únete a esta gran familia. Bueno, ahora sí, entremos en materia. Como les decía, en los últimos días ha circulado por internet una serie de rumores sobre la filtración de supuestas fotos íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La noticia obviamente ha causado un gran revuelo, especialmente entre los fans de la expareja, que siguen recordando con cariño su romance en la vida real y en la pantalla. La pregunta que todos se hacen es, ¿hay algo de verdad en todo esto? ¿Se trata de una filtración real o de una simple campaña de desprestigio? Para entender mejor la situación, es importante recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Su relación, que comenzó durante el rodaje de la exitosa serie Sen Kalkam, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Su química era innegable tanto dentro como fuera de la pantalla, y los fans se enamoraron de su historia de amor. Sin embargo, como suele ocurrir en muchas relaciones, la suya llegó a su fin. A pesar de la ruptura, ambos actores han mantenido un perfil relativamente discreto sobre su vida personal, lo que ha hecho que este nuevo rumor sea aún más sorprendente y, por supuesto, mucho más jugoso. Ahora, vamos a analizar lo que sabemos hasta el momento. Desde que las supuestas fotos comenzaron a circular, las redes sociales se han inundado de comentarios, especulaciones y, por supuesto, mucha desinformación. Algunos usuarios afirman haber visto las imágenes y aseguran que son auténticas, mientras que otros sostienen que se trata de un montaje o de fotos antiguas que han sido sacadas de contexto. La verdad es que hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial sobre la autenticidad de las fotos. Ni Hande Erçel ni Kerem Bürsin han emitido ningún comunicado al respecto, lo que ha alimentado aún más la incertidumbre y la controversia. Es importante tener en cuenta que en este tipo de situaciones, es muy fácil caer en la trampa de la desinformación y la especulación. Internet está lleno de noticias falsas y montajes, y es fundamental ser cautelosos y no dar por sentado todo lo que vemos o leemos. Además, debemos recordar que la difusión de fotos íntimas sin consentimiento es un delito grave que atenta contra la privacidad y la dignidad de las personas. Independientemente de si las fotos son reales o no, debemos mostrar respeto y empatía hacia Hande y Kerem, y evitar contribuir a la propagación de este tipo de contenido. En este punto me gustaría hacer una reflexión sobre la cultura de la filtración y la exposición mediática a la que están sometidos los famosos. En la era de las redes sociales, la línea entre la vida pública y la vida privada se ha vuelto cada vez más difusa, y los famosos se enfrentan constantemente al riesgo de que su intimidad sea invadida y expuesta sin su consentimiento. Es fundamental que como sociedad reflexionemos sobre este tema y promovamos una cultura de respeto a la privacidad y la dignidad de las personas, especialmente en el ámbito digital. La presión constante a la que se ven sometidos los personajes públicos es brutal. Cada paso que dan, cada palabra que pronuncian es analizada al milímetro y, en muchas ocasiones, distorsionada para generar más polémica y aumentar el consumo de noticias, a menudo sensacionalistas. Esta situación crea un ambiente tóxico que afecta no solo a la salud mental de los famosos, sino también a su capacidad de desenvolverse con naturalidad en su vida cotidiana. Volviendo al caso de Hande y Kerem, es importante destacar que ambos actores han construido una sólida carrera en el mundo del espectáculo turco. Hande Erçel, con su belleza y talento, ha protagonizado numerosas series y películas de éxito, y se ha convertido en una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. Kerem Bürsin, por su parte, ha destacado por su carisma y versatilidad,
y ha participado en producciones tanto en Turquía como en Estados Unidos. Ambos actores son admirados por su talento y profesionalismo, y este tipo de escándalos pueden dañar su imagen y su reputación. No olvidemos que detrás de la imagen pública que proyectan, son personas con sentimientos, familias y amigos que se ven afectados por este tipo de situaciones. La repercusión mediática de un escándalo como este puede tener consecuencias devastadoras en su vida personal y profesional. Por supuesto, la reacción de los fans no se ha hecho esperar. En las redes sociales, muchos seguidores de Hande y Kerem han expresado su indignación y su apoyo a los actores, condenando la difusión de las supuestas fotos y exigiendo respeto a su privacidad. Otros, sin embargo, han aprovechado la situación para criticar a los actores o para alimentar el morbo y la especulación. Es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas de carne y hueso que merecen respeto y consideración. La toxicidad en las redes sociales es un problema grave que afecta a muchas personas, especialmente a los famosos, que se ven expuestos a un juicio constante por parte de desconocidos. Es fundamental promover un uso responsable y respetuoso de las redes sociales y denunciar cualquier tipo de acoso o difamación. La pregunta que muchos se hacen ahora es, ¿cómo afectará este escándalo a la carrera de Hande y Kerem? Es difícil predecir el impacto que tendrá esta situación en su futuro profesional, pero es evidente que este tipo de controversias pueden tener consecuencias negativas. Sin embargo, también es cierto que ambos actores cuentan con el apoyo de una gran base de fans y con una sólida reputación en la industria del entretenimiento. Si logran gestionar la situación de manera adecuada y mantener la calma, es probable que puedan superar este obstáculo y seguir adelante con sus carreras. La clave está en la manera en que manejen la crisis. Si optan por el silencio, podrían alimentar aún más los rumores y la especulación. Si deciden hablar, deben hacerlo con cautela y estrategia, evitando caer en provocaciones y centrándose en desmentir la información falsa y proteger su privacidad. En los últimos días, algunos medios de comunicación turcos han intentado contactar con los representantes de Hande Erçel y Kerem Bürsin para obtener una declaración oficial sobre el tema, pero hasta el momento no han recibido respuesta. El silencio de los actores ha alimentado aún más la especulación y la incertidumbre, pero también podría ser una estrategia para evitar alimentar el escándalo y para proteger su privacidad. En cualquier caso, es probable que en los próximos días veamos algún tipo de pronunciamiento por parte de los actores o de sus representantes. Es importante recordar que tienen derecho a guardar silencio y a no responder a las preguntas de la prensa, especialmente si se trata de un tema tan delicado y personal. Su prioridad debe ser proteger su intimidad y bienestar emocional. Mientras tanto, la polémica sigue creciendo en las redes sociales, y los fans de Hande y Kerem siguen divididos entre la incredulidad, la indignación y la curiosidad. Es importante recordar que en este tipo de situaciones, la prudencia y el respeto son fundamentales. Evitemos difundir información falsa o no confirmada, y mostremos empatía hacia los actores, que están pasando por un momento difícil. Pensemos en cómo nos sentiríamos si nos encontráramos en una situación similar y actuemos con respeto y consideración. Además, es fundamental que los medios de comunicación actúen con responsabilidad y eviten alimentar el morbo y la especulación. Deben centrarse en informar de manera objetiva y veraz, sin caer en el sensacionalismo y respetando la privacidad de los actores. La prensa tiene un papel fundamental en la formación de la opinión pública, y debe utilizar su poder con responsabilidad y ética. Este incidente también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la seguridad en línea y la protección de nuestra información personal. Debemos ser conscientes de los riesgos que existen en Internet y tomar medidas para proteger nuestra privacidad y evitar ser víctimas de este tipo de ataques. Es fundamental utilizar contraseñas seguras, activar la verificación en 2 pasos en nuestras cuentas y tener cuidado con lo que compartimos en las redes sociales. En resumen, el supuesto escándalo de las fotos íntimas virales de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha desatado una gran polémica en las redes sociales. Hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial sobre la autenticidad de las fotos, y los actores no han emitido ningún comunicado al respecto. Es importante ser cautelosos y evitar caer en la trampa de la desinformación y la especulación. La difusión de fotos íntimas sin consentimiento es un delito grave que atenta contra la privacidad y la dignidad de las personas, y debemos mostrar respeto y empatía hacia Hande y Kerem. Este incidente nos recuerda la importancia de la privacidad, la seguridad en línea y la responsabilidad de los medios de comunicación y los usuarios de redes sociales. Ahora, sumado a todo esto, la filtración plantea una pregunta crucial:
¿quién está detrás de todo esto? Las teorías conspirativas no han tardado en surgir. Algunos apuntan a un hacker o un grupo organizado que busca lucrarse con la información privada de los famosos. Otros, más osados, sugieren que podría ser una campaña orquestada por alguna competencia o un detractor de la expareja. Incluso hay quienes rumorean que podría ser una estrategia de marketing. La verdad es que hasta que no haya una investigación seria, todo son especulaciones. Pero ojo, no podemos descartar ninguna posibilidad. Además, este tipo de situaciones, lamentablemente, ponen de manifiesto la doble moral que a menudo existe en la sociedad. Por un lado, se critica la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, pero por otro, se consume ávidamente. Esta contradicción es algo que debemos analizar como sociedad. ¿Estamos realmente comprometidos con el respeto a la privacidad o simplemente nos dejamos llevar por el morbo? Y hablando de morbo, no podemos ignorar el papel que juegan las redes sociales en la amplificación de este tipo de escándalos. La viralización instantánea de la información, la facilidad para compartir contenido sin verificar y la impunidad que a menudo se siente en el anonimato, crean un caldo de cultivo perfecto para la difusión de rumores y la propagación de noticias falsas. Es fundamental que los usuarios de redes sociales sean conscientes de su responsabilidad y actúen con cautela y respeto. Antes de compartir cualquier información, debemos verificar su veracidad y pensar en las posibles consecuencias que puede tener. En definitiva, el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un reflejo de los tiempos que vivimos, donde la privacidad se ha convertido en un bien cada vez más escaso y la fama conlleva un alto precio. Esperemos que la situación se resuelva de la mejor manera posible y que ambos actores puedan superar este difícil momento. Y sobre todo, que este incidente sirva para generar una reflexión sobre el respeto a la privacidad y la responsabilidad en el uso de las redes sociales. Bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Como siempre, he intentado recopilar la información más relevante y presentarla de manera clara y objetiva. Recuerden que la información que he compartido con ustedes está basada en lo que he podido recopilar de diversas fuentes, y que es importante mantener la mente abierta y analizar todo con un espíritu crítico. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir creando contenido para ustedes. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan sobre este tema. ¿Creen que las fotos son reales? ¿Cómo creen que afectará este escándalo a la carrera de Hande y Kerem? Los leo a todos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Así que dale al botoncito rojo y únete a esta gran familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.